Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy nos toca ver la clase de farmacovigilancia y también vamos a ver algo de uso racional de medicamentos. Vamos a comenzar. La farmacovigilancia es una actividad de salud pública que está destinada a identificar, a evaluar y a prevenir los riesgos asociados al uso de los medicamentos. Esta actividad es necesaria a pesar de que, obviamente, que previo a largar un medicamento al mercado se hacen ensayos clínicos que en un ratito lo vamos a ver con un poco de más profundidad cómo se realizan, ¿sí? Pero la verdad es que esos ensayos clínicos, si bien nos sirve para determinar ciertas características del fármaco, no alcanzan, ¿sí?, ni en tiempo ni en cantidad de gente en la que se evalúa, ¿sí?, como para poder ver ciertos efectos adversos que puede llegar a presentar un fármaco que se dan a muy largo plazo o que se dan en una escasa cantidad de población. Bien, estos ensayos clínicos están encargados de determinar que el fármaco sea eficaz, es decir, que tenga capacidad de conseguir un efecto beneficioso, ¿sí?, en las formas ideales de uso, es decir, que si yo lo doy como corresponde, pueda tener un efecto beneficioso. Determina la seguridad del fármaco también, es decir, que la utilización en condiciones normales, en dosis terapéuticas de ese fármaco, no me produzca reacciones tóxicas o alguna reacción adversa, ¿sí?, que sea desmedida en relación al beneficio que producen, ¿sí? No vamos a tomar un antiinflamatorio si ese antiinflamatorio tiene muchas probabilidades de causarnos, no sé, un ACV, accidentes cardiovasculares, ¿sí? Por ese motivo, muchos de los Coxib fueron retirados del mercado acá en Argentina, por ejemplo. La calidad también, ¿sí? Estos ensayos evalúan que se alcancen los requisitos mínimos de calidad y de pureza, ¿sí?, en cada uno de los fármacos antes de largarlo al mercado. Bien, estos ensayos clínicos que nos ayudan a determinar estos tres componentes fundamentales de un fármaco constan de distintas fases. Tenemos una fase preclínica, ¿sí?, en donde lo que se hace es aplicar la teoría o exponer la teoría de por qué ese fármaco puede ser utilizado para tratar la patología que se está investigando. Y además en esta etapa se hacen estudios en animales y estudios in vitro, ¿sí?, para comprobar que el fármaco tenga la efectividad, es decir, que se una a su sitio blanco y que produzca la acción, ¿sí? Después vienen los ensayos ya clínicos, ¿sí?, en personas, son ensayos que ya se realizan en seres humanos. Los ensayos de fase 1 es el primer estudio que se realiza en humanos y están llevados a cabo en gente sana, ¿sí?, en una pequeña población de gente sana. En estos ensayos se busca evaluar la seguridad del fármaco, es decir, que no produzca a una dosis farmacológica común utilizada para tratar una determinada patología, no produzca efectos adversos desmedidos, y además se evalúa el perfil farmacocinético y farmacodinámico. Después pasan, una vez que se aprueba esa fase, pasan a la fase 2, en donde se estudian estos medicamentos, pero en pacientes que tienen una patología determinada, ¿sí? Esa es una de las diferencias fundamentales entre los ensayos de fase 1 y los de fase 2. Y el objetivo de estos ensayos de fase 2 es demostrar la actividad farmacológica que realmente funciona para tratar esa patología y la seguridad, pero a corto plazo, porque recordemos que estos ensayos se dan en un intervalo finito de tiempo muy pequeño, ¿sí?, que por ahí no nos muestra si el medicamento es seguro en su uso crónico, porque a lo mejor esto se evalúa a lo largo de un año, ¿sí?, pero no sabemos qué pasa si la persona está tomando ese mismo medicamento durante 20 o durante 30 años, cosa que ocurre muy comúnmente con muchos de los fármacos para tratar lo que son patologías crónicas. Después tenemos la fase 3, que son estudios realizados ya en grandes grupos de personas y grupos variados de personas que presentan distintas patologías o que ingieren otro tipo de medicamentos, etc. Y la idea de este tipo de estudios es determinar el balance de riesgo-beneficio a corto plazo, el tipo y el perfil de las reacciones adversas y las características especiales del medicamento, ¿sí?
Por último, cuando se aprueba estos ensayos de fase 3, se larga el medicamento al mercado, se empieza a comercializar. Pero continúan los ensayos de fase 4, que vendría a ser lo que es la farmacovigilancia. Como nosotros a lo largo de todos estos ensayos estuvimos evaluando el medicamento, pero en una cantidad muy pequeña, en un N muy poco representativo de personas, ¿sí? Y durante un periodo muy corto de tiempo, se sigue investigando el fármaco post comercialización, ¿sí? Y esto es lo que hace la farmacovigilancia, ¿sí? Tratar de determinar o de buscar detectar efectos adversos, ¿sí? Que se produzcan o en una frecuencia muy baja y por eso no fueron detectados en los ensayos clínicos, o con el uso prolongado del fármaco a lo largo de 20-30 años de utilización, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora qué es una RAM o una reacción adversa al medicamento. Es cualquier respuesta a un medicamento, ¿sí? Cualquier respuesta nociva a un medicamento que es no intencionada y que se produce con las dosis que se utilizan normalmente para tratar una enfermedad, para hacer una profilaxis o para hacer un diagnóstico de determinada enfermedad. Dentro de lo que son los efectos adversos, tenemos que diferenciar el efecto colateral del efecto secundario. Hablamos de efecto colateral cuando el efecto adverso y el efecto farmacológico tienen el mismo mecanismo de acción. Y cuando hablamos de efecto secundario nos referimos a que el efecto adverso tiene un mecanismo de acción distinto al efecto farmacológico. Bien, ahora nosotros pongámonos a pensar, una vez que se reporta algún efecto adverso de un fármaco, que ahora vamos a ver cómo se reportan los efectos adversos, qué tipos de reporte hay. Una vez que se reporta un efecto adverso de un fármaco, una sospecha en realidad de efecto adverso de un fármaco, nosotros tenemos que determinar si realmente ese efecto adverso se produjo por la utilización del fármaco o se produjo por algún otro motivo, ¿sí? Bien, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo determinamos la relación causal? Bueno, para establecer que exista la posibilidad de que el medicamento haya producido el efecto, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. Uno es la evolución temporal. Con la evolución temporal nos referimos a que el medicamento se administró antes de la aparición del efecto, ¿sí? Siempre tiene que haber estado administrado previo a la aparición del efecto. Otra cuestión es que haya una consistencia, ¿sí? En la asociación, es decir, que ya se haya visto que ese fármaco puede producir ese efecto adverso, refuerza la hipótesis de que el fármaco fue el que produjo el efecto. Que haya coherencia biológica, es decir, que supongamos si nosotros dosamos concentración de metabolitos del fármaco en sangre, estén en un nivel suficiente como para producir un determinado efecto, ¿sí? Que no exista presencia de otros factores, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que muchos de los efectos adversos se pueden dar por distintas patologías también, o mejor dicho, muchas patologías, ¿sí? Se pueden dar por un efecto adverso a un medicamento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una hepatitis, tenemos que descartar que esa hepatitis no sea por una infección, no sea por un consumo excesivo de alcohol, ¿sí? No sea una hepatitis autoinmune, antes de aseverar de que esa hepatitis me la produjo el medicamento que yo estoy ingiriendo. Y otra de las cuestiones que se evalúan es el retiro y la readministración del medicamento. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que entre la exposición al medicamento y el efecto adverso, depende cuál sea el efecto, ¿sí? Vamos a necesitar un tiempo pasado a la exposición. Hay efectos adversos que se manifiestan al día o a los 2 días de la exposición al fármaco, y hay efectos que, como decíamos hoy, se manifiestan ya, digamos, a largo plazo, después de usar muchísimo tiempo un determinado fármaco, como por ejemplo algunos tipos de cáncer o la cirrosis hepática o alguna alteración en el crecimiento del niño, ¿sí? Eso se detecta ya después de haber utilizado el medicamento durante un largo periodo de tiempo. Otros, como por ejemplo, qué sé yo, un shock anafiláctico, una granulocitosis o efectos por el estilo, tienen mecanismos más rápidos, o sea, se ponen de manifiesto
después de algunos días o algunas semanas de utilizado el medicamento. Bien, lo otro que hay que tener en cuenta es el retiro y la readministración del medicamento. Es decir, ver que cuando nosotros retiramos el medicamento, ese efecto desaparezca, ¿sí? Es muy probable que si cuando nosotros retiramos el medicamento el efecto adverso desaparece, es muy probable que el efecto adverso haya sido causado por el medicamento realmente. Y también lo que se hace es la readministración del medicamento, es volver a administrar el medicamento y ver si el efecto adverso reaparece. Si el efecto adverso que había desaparecido vuelve a aparecer después de la readministración del medicamento, eso nos lleva a pensar con más fuerza de que realmente es un efecto producido por el fármaco. Igualmente, en cuanto a esto de la reexposición al fármaco, muchas veces no se puede volver a administrar el fármaco, ya sea o porque el efecto que se produjo es irreversible, ¿sí? O porque el efecto adverso es demasiado grave, ¿sí? Entonces no se puede volver a exponer a la persona a que sufra el mismo efecto. Bien, ¿cómo está formado el sistema de farmacovigilancia acá en Argentina? Cada país designa a un centro nacional de farmacovigilancia, ¿sí? Que va a ser el responsable de mantener contactos con un centro mundial, digamos, le podemos llamar de farmacovigilancia, que se llama Centro Colaborador de la OMS, que está en Uppsala, ¿sí? Y acá en Argentina particularmente el Centro Nacional de Farmacovigilancia está a cargo del ANMAT, ¿sí? Y tiene un efector central ubicado en la oficina del ANMAT, cuyas funciones son recopilar, analizar y procesar los datos de notificaciones que le llegan directamente a ese centro, a ese efector central, o que llegan a los efectores periféricos, que se envían de los efectores periféricos, enviar resultados a autoridades del ANMAT y efectores periféricos, es decir, si se determinó que tal medicamento está causando determinado efecto adverso, bueno, mandar esa información a los distintos efectores para distribuirlo en toda la población, divulgar las actividades y los resultados de lo que se hace en ese efector central y desarrollar actividades docentes y de capacitación. Después tenemos los efectores periféricos, que dependen de los ministerios de salud provinciales, de los hospitales, de los colegios profesionales, entre otros, ¿sí? Y tienen como funciones promover y difundir ese sistema nacional de farmacovigilancia, es decir, hacer llegar a la gente de que si experimentan algún efecto adverso pueden notificarlo, ¿sí? O que sería ideal que lo notifiquen, ¿sí? Para tratar de evaluar constantemente la seguridad de los distintos fármacos, promover la notificación de efectos adversos y fallas de calidad, ¿sí? También se enfocan en lo que son las fallas de calidad de los medicamentos, ¿sí? Si bien esto es un dato aparte de lo que estamos viendo, muchas veces, no sé, algún material biomédico viene fallado, compramos alguna caja de comprimidos que vienen desgranados, ¿sí? Esas cuestiones también se pueden notificar. También lo que hace es recepcionar, codificar y enviar las notificaciones al efector central, como habíamos dicho. Llegan las notificaciones y ellos la envían al efector central. Y también realizar informes periódicos y elevarlos también al efector central. Bien, y ahora vamos a ver qué diferencia hay entre dos tipos de farmacovigilancia que existen. Está la farmacovigilancia común y la farmacovigilancia intensiva. La farmacovigilancia intensiva es el seguimiento durante toda la etapa en la que se comercializa un medicamento, ¿sí? De medicamentos que son útiles para tratar enfermedades específicas, ¿sí? Pero que pueden producir efectos adversos graves y que ya son conocidos, ¿sí? Acá no estamos buscando encontrar efectos adversos nuevos, ¿sí? En lo que es farmacovigilancia intensiva, sino que estamos buscando ver con qué frecuencia un determinado fármaco produce determinado efecto adverso, ¿sí? Para evaluar el hecho de si es necesario mantener ese fármaco en el mercado o si es demasiado riesgoso mantenerlo y lo tenemos que quitar. Bien, veamos el cuadrito. ¿Qué medicamentos se monitorean? Bueno, en la farmacovigilancia común se monitorean absolutamente todos.
En cambio, en la farmacovigilancia intensiva se monitorean ciertos tipos de medicamentos. Lo que yo les puse ahí es el medicamento que se monitorea, para qué se usa ese medicamento, o sea, la actividad farmacológica que tiene, y cuáles son los efectos adversos que se monitorean, o sea, cuáles son esos efectos adversos conocidos que nosotros queremos conocer con qué frecuencia se dan. La clozapina, por ejemplo, que es un antipsicótico, produce leucopenia y granulocitosis. Esos son los efectos adversos que se van a ir monitorizando. La talidomida, que se usa para el eritema nodoso leproso, mielomas, afta, enfermedades autoinmunes, es teratogénico. La lenalidomida para el mieloma múltiple, la trombocitopenia y la neutropenia, también es teratogénico. La isotretinoína, que se usa para tratar el acné severo, también es teratógeno. Y el carisoprodol, que es un biorrelajante, se usa para contracturas musculares, produce abuso y dependencia. Bien, ¿cómo son las notificaciones? En la farmacovigilancia común la notificación es espontánea, ¿sí? Podemos elegir notificarlo o no, ¿sí? Como nosotros como profesionales de la salud podemos elegir si notificamos un efecto adverso. Nos llegó un paciente y nos explica que desde que empezó a tomar tal o cual medicamento empezó a tener determinados síntomas, ¿sí? En cuanto a lo que es farmacovigilancia común, nosotros podemos elegir si notificarlo o no. En la farmacovigilancia intensiva ya esto es obligatorio. Si con alguno de esos fármacos que ustedes ven ahí se presentaron algunos de los efectos adversos que tienen después de la barra, ¿sí? Eso hay que notificarlo sí o sí, porque son efectos adversos graves que hay que obligatoriamente notificarlo. ¿Qué tipos de eventos adversos se estudian en cada uno? Bueno, en la farmacovigilancia común se estudian todos, y en la intensiva se estudian efectos adversos, como dijimos hoy, graves y conocidos. ¿Es necesario un consentimiento informado del paciente para notificar este efecto adverso? Bueno, en el caso de la farmacovigilancia común, sí, es necesario que tengamos el aval del paciente, pero en la intensiva no, ¿sí? En la farmacovigilancia intensiva es de carácter obligatorio, es decir, no es necesario que nosotros tengamos el aval del paciente para notificar dicho efecto. Bien, y ahora por último vamos a pasar a hablar un poco de uso racional de los medicamentos. Y vamos a empezar definiéndolo. ¿Qué es el uso racional de los medicamentos? Bueno, el uso racional de medicamentos consiste en darle a un paciente una medicación que sea adecuada para sus necesidades clínicas, ¿sí? Es decir, que sea adecuada para tratar la patología que tiene el paciente, que tenga una dosis correcta, que sea la dosis correcta, que no sea una dosis ni superior ni inferior a la necesaria, y que también el intervalo de toma entre las dosis sea adecuado, que se dé durante el periodo de tiempo adecuado, que se dé en la forma farmacéutica adecuada. Esto es muy importante debido a que, por ejemplo, podemos llegar a tener pacientes que tengan dificultades para deglutir, por ejemplo, niños o ancianos, ¿sí? Y en este tipo de pacientes, por ahí, si nosotros le damos un comprimido, le vamos a dificultar la toma del medicamento, y puede ocurrir también que el paciente por ese motivo no adhiera bien al tratamiento y utilice el fármaco en forma incorrecta. Y también ese fármaco debe tener el menor costo posible, tanto para el paciente como para la comunidad. Cuando hablamos de la comunidad, vemos o vamos a ver que el uso inadecuado, el uso irracional de los medicamentos tiene un impacto muy grande, no solo a nivel del paciente, sino que a nivel de toda la población. Fíjense, es la cuarta causa de muerte en el mundo occidental, ¿sí? Atrás de causas como los infartos agudos de miocardio, accidentes cardiovasculares, ¿sí? Y son la causa del 2 al 6% de los ingresos hospitalarios en los servicios de urgencia. El porcentaje asciende a 14% en ancianos, ¿sí? A causa también de lo que es la polimedicación. Cuando hay polimedicación, personas que toman 5 o 6 medicamentos o más, es muy probable que haya interacción entre más de uno de esos fármacos y que generen efectos adversos.
y es el 2% de los ingresos en pediatría. En cuanto a lo que es la salud pública, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo al no indicar en forma correcta un medicamento no es solamente perjudicar la salud de un paciente, ¿sí? Que ya es algo bastante malo, sino que también generamos un gasto público, un gasto de salud pública muy grande, ¿sí? Porque nosotros después tenemos que ocupar recursos de salud para atender el problema que nosotros mismos generamos por dar mal un medicamento o por tomar mal un medicamento. Y uno de los medicamentos en los cuales se ve en forma más explícita ese impacto es en los antibióticos. Últimamente la resistencia antibacteriana, ¿sí?, ha generado bacterias multiresistentes que generan muchísimas muertes por año, ¿sí?, y que generan que se prolonguen las estadías en los hospitales porque se pescan una infección intrahospitalaria, entran, no sé, para hacerse una cirugía de apéndice, quedan internados, se pescan una infección intrahospitalaria y después necesitamos que ese paciente esté muchísimo más días en cama, ¿sí?, utilizando recursos que hacen que aumente el gasto en salud pública y que se deteriore la calidad de vida del paciente. Por eso siempre es muy importante tener en cuenta esas 5 premisas que vimos en el principio de cómo tiene que ser el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Bueno chicos, hasta acá llegamos a la clase de hoy. Espero que les haya servido. Es una clase bastante superficial, ¿sí? Se ven cuestiones básicas de farmacovigilancia y de uso racional de los medicamentos, pero espero que les sirva como para tener en claras ciertas definiciones y ciertas cuestiones que le van a ser útiles más adelante. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao.